Parece como si eso de obedecer fuese siempre algo propio de personas con poca personalidad, dóciles, ¿no? La persona que obedece es dócil, dócil porque obedece. Entonces, claro, esto de la obediencia parece que no es una virtud que luzca mucho hoy en día o que tenga, bueno, que se predique mucho de ella o que tenga atractivo, porque una persona obediente parece que es una persona sumisa, apocada, con poca personalidad, no tiene iniciativa propia. Es más, parece que incluso lo contrario, la rebeldía, la oposición al que manda, pues es algo que, bueno, traduce que uno tiene su propia personalidad, caramba, y ahí pongo yo lo que opino y no obedezco porque no me da la gana. Bueno, me ha dado que pensar en estos días el tema de la obediencia de vida, porque fruto de lo que hemos comentado en el otro canal, ahí en este en el canal de YouTube principal, este que hemos tenido nuestras pequeñas censuras, ¿verdad? Pues hemos visto que, por ejemplo, frente a la crisis esta que ha habido social, pues las autoridades han decretado una serie de medidas contra las que algunos de los ciudadanos pues no estábamos del todo de acuerdo. Y, por ejemplo, ahí se quedaba en controversia las autoridades cuando dictaban una serie de normas y tenían que obedecer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí se planteaba nuevamente el problema de la obediencia debida, es decir, hasta dónde tiene uno obligación de obedecer. Parece que en las fuerzas de seguridad, dígase policía, dígase en el ejército, pues el tema de la obediencia es un imperativo. Uno obedece a la autoridad, a su superior, y no lo cuestiona. No lo cuestiona, o sí que lo cuestiona. En definitiva, lo que quería hablaros en esta pequeña reflexión es sobre si el deber de obedecer debe prevalecer siempre o hay excepciones. Bueno, recordaba los versos de aquel que fue capitán de infantería, don Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Aquellos versos que empezaban, bueno, que hacían referencia pues al arma de infantería, ¿no? Y aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. La verdad es que es un canto, lo podéis mirar en internet. Aquí la más principal hazaña es obedecer. En los soldados, pues mira, te lo manda el jefe y obedeces. En los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen un régimen pues bastante similar al militar, pues la obediencia al mando superior. Pero, ¿qué sucede si el mando te ordena una cosa que va contra tus principios? Debes obedecer a tu superior, debes obedecer a tus principios. Ahí surge un conflicto. Y esto se ha debatido mucho. Hasta qué punto uno debe transigir con su conciencia para obedecer incluso a algo que va contra su conciencia. Y por eso surgieron pues los objetores de conciencia. Hablaremos de ello también. En principio, el tema de la obediencia parece que surge, la primera conciencia que tenemos de obedecer es a los padres, ¿verdad? Cuando somos pequeños, vamos a partir de los 3 años, cuando hemos sufrido esa fase que los psicólogos llaman la desatelización. Pues los niños pequeños se creen que son ellos el ombligo del mundo y que el universo gira en torno a lo que el nene quiere, y como el nene quiere esto, todo se mueve alrededor. Claro, los niños sufrimos un primer trauma cuando comprendemos que no somos el ombligo del mundo, que no somos nosotros en el centro y todo nuestro universo que gira alrededor, papá y mamá, y todo gira y todo yo quiero, yo hago. No, llega un momento en que papá y mamá dicen, no, chaval, tú ahí quieto, que papá y mamá somos el centro, tú alrededor como un satélite. Ya sufres la primera fase de, ay, pues no soy yo el ombligo del mundo, tengo que obedecer a mis padres. Bueno, pues eso está en casi todas las culturas con más o menos vehemencia manifiestan esa obediencia a los padres, ¿no? Claro, o a los mayores, a los ancianos del Consejo de Ancianos, que habría que revitalizarlo en las sociedades, el Consejo de Ancianos, ¿no? Esa obediencia debida
a la autoridad de los mayores, ¿no? Hasta que uno se hace mayor, hasta la emancipación. La emancipación no sabe uno cuándo llega, eso de hacerse mayor, ¿no? Claro, dice, pues a los 18 años, pues la mayor parte de la gente con 18 años sigue en su casa solo, y algunos hasta los 30 o los 40 son los adosados, ¿no? Los hijos que no se van nunca de casa, pero bueno, ya están emancipados. Hombre, obedecen al viejo y a la vieja porque, bueno, en el fondo son los que pagan y tal, el alquiler o la casa o los gastos, o no, ya incluso viven, hay casos desgraciados donde efectivamente los padres están muy machacados por los hijos, porque, bueno, han perdido el respeto, no tienen principio de autoridad, y hay conflictos muy gordos entre padres e hijos porque los hijos no guardan el respeto debido a los padres. También se debe obediencia pues a las autoridades, ¿no? Las autoridades de obedecer las leyes. Bueno, debemos en algún punto desobedecer las leyes cuando surgen esos conflictos éticos, ¿no? Y cuando da lugar a la objeción de conciencia, ¿no? Entonces empezaba a hablar de ello, o se empezaba a tomar conocimiento de ello aquí en España, la salida del anterior régimen, ¿verdad? Con el servicio militar, en la objeción de conciencia, en el servicio militar, ¿no? Yo es que no sé hacer la mili porque soy antimilitar, no me gusta la guerra, yo soy pacífico y quiero hacer objeción de conciencia. Si llevaba muy bien, pues hacías la prestación social sustitutoria, no ibas al servicio de armas o lo que sea, pues ya está. Hacías una objeción de conciencia. Fueron quizá los primeros objeciones de conciencia de la etapa democrática de este país, ¿no? Luego parece que uno puede plantear lo de la objeción de conciencia hacia otros ámbitos, ¿no? Hablaremos quizá en otra ocasión, pues por ejemplo de la eutanasia, ¿no? En el caso de como práctica médica que se ha aprobado en España, ¿no? Luego tenemos una obediencia debida pues a los superiores, pues incluso en el trabajo, ¿no? Ya no hablo solo de los soldados, la policía, ¿no? Hablo pues incluso obedecer pues las normas en tu trabajo por del que es tu superior. Oye, mira, haz esto, haz lo otro, lo de más allá. Claro, a lo mejor no hay una disciplina militar en el sentido de que si no me obedeces te fusilo. Aunque en el sentido figurado a veces sí sucede. Mira, tú no has obedecido, te fusilo, te despido, ¿no? Así de claro, es la presión que ejerces cuando intentas transmitir una orden para que se siga, ¿no? Para que se ejecute esa orden, ¿no? Entonces, a veces sí que es muy importante tener en cuenta a quién se obedece y bajo qué es lo que nos obliga a obedecer. Y como digo muchas veces sí que surge el conflicto, digo, ¿quién es el que me dicta esta norma y qué me está mandando? ¿Esta norma que me manda contraviene algún principio moral mío, de orden o de rango superior? ¿Tengo obligación moral de oponerme a ello? No porque la ley lo permita, o lo autorice, o lo mande taxativamente, tengo que obedecer. A lo mejor sí, o a lo mejor no. Surgen muchos conflictos de esta índole. A mí me da que pensar que la deriva que está siguiendo el mundo es hacia una promulgación de leyes positivas que se vayan enfrentando cada vez más y de manera más palmaria al derecho natural, a la ley natural. De manera que ese conflicto entre lo que es la ley positiva, lo que son las leyes de los distintos países, y lo que es la norma moral de una vida sana, natural, pues van a entrar más en conflicto. Me da a mí la impresión de que van por ahí los tiros. De manera que poco a poco vayamos produciendo un cambio mental en las personas que terminen variando la forma de pensar, lo que llaman la ventana de Overton, ¿no? Y seguir progresivamente cambiando la conciencia moral de la gente desde una postura que inicialmente parece totalmente aberrante, pues cómo llegar a esa cosa tan aberrante a través de pequeños pasos previos en los que vas haciendo ver que quizás no sea tan aberrante. Quiero decir, pues a lo mejor pues inicialmente uno dice, pues la pederastia es un delito, es un crimen, es nefasto, es asqueroso, abusar sexualmente de los niños.
bueno, pues a lo mejor se desarrollan estrategias políticas para que vayan haciendo ver que a lo mejor no lo es tanto, porque en el fondo es iniciar de manera programática a los niños hacia una etapa sexual adulta. Inicialmente te da verdadero asco, y a lo mejor por distintas campañas mediáticas, pues poco a poco va diciendo, oye, que a lo mejor no está tan mal esto. De manera que el éxito en toda esta transmutación de los valores consiste en cambiar la moralidad de las conciencias de las personas, y lo que inicialmente a una persona le parece totalmente aborrecible, inaceptable, pues a lo mejor no es tanto, tiene su justificación. Por ejemplo, pues la obligatoriedad del tema de vacunas. Pues a lo mejor digo, oye, pues es que hay que hacerlo obligatorio. Bueno, pues a lo mejor termina la mentalidad de la gente diciendo, es que es muy necesario privar de la libertad a la gente, y es preferible que la sociedad tutorice todo esto. En definitiva, nos vamos a ir enfrentando progresivamente a esa toma de decisiones lentas, pero que cada vez van a incumbir más en la esfera del ámbito personal, de las convicciones personales. Se está produciendo y se va a producir un enfrentamiento cada vez más flagrante. Recuerdo, por ejemplo, pues también de Pedro Calderón de la Barca, ¿verdad?, en la obra aquella de teatro El alcalde de Zalamea, cuando en la escena primera, la jornada primera, la escena 17, dice, es que lo tengo escrito, por eso lo sé, que aquellos versos del alcalde, de Pedro Crespo, cuando le recriminan, le hacen ver que, bueno, pues quizá tenga que ceder parte de sus convicciones a los requerimientos del rey. Dice, al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Aquí en esto vemos que hay esa controversia entre lo que es el poder civil y el poder divino, el poder moral, el poder ético. Entonces dices, ¿a cuál de los dos tengo que obedecer? Me encuentro en una tesitura, me lo exige la sociedad, pero mi conciencia no lo permite. Es igual, ponle un veto a tu conciencia y entonces con eso hacer lo que te dé la gana. Bueno, nos invita a la reflexión esto. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Cada cual tiene que saber hasta dónde está dispuesto a obedecer. Obedecer es una virtud, es muy virtuoso. El que obedece en general no se equivoca, porque lo más gozoso en la vida es estar a lotes, estar a expensas de alguien, estar a las órdenes de alguien que sepa mandar. Cuando estás a las órdenes de alguien que sabe mandar, es una gozada, porque hagas lo que hagas no te equivocas, estás en buen camino. Yo siempre lo decía cuando decía, pues yo qué sé, llega un conflicto bélico, yo prefiero estar con un sargento, con un teniente, con alguien que sepa mandar la tropa por el campo, tal, que sepa llevarnos por un lugar seguro, de alguien que sepa mandar. Qué bien se está a las órdenes de alguien que sabe mandar. El problema es cuando estás a las órdenes de alguien que no sabe mandar. Entonces, claro, a lo mejor te encuentras que vas a la perdición. Pero bueno, eso lo tenemos que reflexionar un poquito, darse cuenta de a quién debemos la obediencia y en qué hay que obedecer. Porque a veces la virtud está en no obedecer a una ley injusta, como propuso la resistencia pacífica el Mahatma Gandhi, de tantos, bueno, que a lo largo de la historia han tenido que salir al frente de opresiones en sus sociedades, y entonces decir, bueno, pues hay que plantarse, y hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues darle una vueltecilla. La obediencia debida está muy bien, hay que obedecer a las autoridades, siempre y cuando las autoridades merezcan ser obedecidas. Un fuerte abrazo a todos.